tal? Estamos en un nuevo episodio de Quimeras Podcast, en el episodio número 8. Queremos agradecerle a la gente que nos ha hecho comentarios, que viene siguiendo el podcast desde que iniciamos, que está con nosotros, la comunidad de los quimeros. Un saludo para todos ustedes y gracias por seguirnos en el momento que estén disfrutando de este podcast. Bueno, para empezar, saludar a mi amigo, como siempre, Orlando Vega. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? Un gusto encontrarnos por acá de nuevo. Claro que sí, claro. Ya es el octavo episodio que grabamos. Correcto. Hemos llegado a calar un poco hondo en alguna gente y nos han enviado saludos a algunos quimeros desde México. Nuestro gran amigo Ronald Aguilar, a quien le envío un abrazo muy grande, que nos escucha ya junto con toda su familia y quien nos tiene una promesa, además, que tiene que venir acá con una botella de mezcal a grabar un episodio con nosotros. Vamos a compartir nos encantaría en algún momento compartir con Ronald y con otros amigos que han tenido esa experiencia de irse de Costa Rica, sí, vivir en otros países. Es una experiencia que nos gustaría compartir. Yo voy a robarte unos minutos, así como para saludar a Ronald, que lo queremos montones, que fue compañero de... Yo tengo otro saludo. De travesuras, porque hicimos muchas travesuras en el colegio con Ronald. Demasiadas. Éramos terribles, éramos el diablo, no encuentro otra palabra más que esa. Sí. Esta semana me contactó un amigo a quien le había perdido el rastro y me contactó porque justamente nos vio en Quimeras Podcast y me siento muy contento de que Quimeras haya servido de canal para contactarlo. Se llama Eligio Villaredia, está en New Jersey. Con Eligio yo pude subir al Chirripó y a Urán unas 2 veces acompañado por él y le tengo un cariño y un aprecio muy grande y gracias a Quimeras lo pude contactar de nuevo. Bueno, es que eso es muy bueno. Claro. Eso es muy gratificante. Tengo que saludar también a otro gran amigo, compañero, esos compas casi hermanos de travesuras también, tuyo también, estoy seguro que te vas a alegrar cuando te diga el nombre. Por razones laborales me topé con él y me ha estado diciendo que está siguiendo muy de cerca el podcast, que se ha echado todos los episodios, José Luis Paniagua. José Luis Paniagua, conocido en el bajo mundo como Tencha. José, y tengo que saludarlo y ojalá que yo sé que él, estoy seguro que va a ver el podcast porque él sigue el podcast. Me ha manifestado comentarios muy positivos, lo cual se lo agradecemos mucho. Tencha es de esos compas que iba de todas. A 100 kilómetros por hora. Le entraba lo que fuera. A 100 kilómetros por hora. Yo me fumé muchas ideas con José Paniagua, muchos cigarros nos fumamos en la época de colegio, nos escapamos, hicimos muchas tortas, tomamos guaro como cosacos, de todo hicimos. No le creo. De todo hicimos. Pero a José yo lo quiero mucho y estoy seguro que vos también. Y me da mucho gusto que también nos esté siguiendo. Perfecto. Igual, saludar a toda la gente que nos ha venido siguiendo aquí en Quimeras Podcast. No, invitarlos a que nos sigan en redes. Buenísimo. Que nos sigan en todas las redes. Elías nos va a hacer el gran favor de etiquetarnos por acá abajo para que nos sigan en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify. Síganos, somos Quimeras Podcast. Y además háganos sus comentarios, díganos si estamos hablando mucha paja, si estamos hablando cosas productivas, si hay algún tema que les gustaría que conversemos. Si es artista plástico, acérquesenos para que podamos hablar de su arte por acá. Si es escritor, también acérquesenos. Y hay muchas cosas todavía que explotar acá. Quiero contarte algo. Contame. Hay quienes dicen que la vida es un puro cuento. Sin duda. Hay quienes dicen eso. Y hoy queremos hablar sobre eso porque es una palabra que utilizamos mucho. Mira, Randall, te voy a contar algo. No, ese más es puro cuento. Ese más es un puro cuento, no le creas. Sí. O le voy a echar el cuento a aquella chavala. Sí, exactamente. Mira, aquel mal hecho. O tomémonos un café para contarte algo. Pues eso es un cuento también, al final. Exactamente. Entonces... O sea, hay muchas versiones del cuento. El cuento parece ser algo muy cotidiano. Y yo creo que este episodio que vamos a titular La vida es un cuento es justamente de eso, ¿no? De cómo el cuento incide en la vida de uno. Y vamos a hablar un poco de algunos cuentos que nos marcaron de alguna forma en nuestra niñez y que ha marcado a muchas generaciones. Y sabes que decías algo muy interesante. El cuento muchas veces, a pesar de que tiene su elemento de fantasía y de personajes ficticios, nace de cosas muy cotidianas o nos lleva a vivir un cierto heroísmo en las cosas cotidianas de la vida. Que la vida, como lo decía Desiderata, está llena de heroísmo y el cuento nos recalca eso. Es que el cuento es una fábula casi mágica, ¿verdad? Sí. Que hace que cualquier cosa, por sencilla que parezca, se convierta en algo extraordinario, en algo espléndido. Y normalmente cuando uno le cuenta un cuento de niño, uno se lo imagina también, uno va con el cuento.
Prácticamente el cuento lo toma de la mano y se lo lleva cuando uno es niño. Y es que en parte el cuento se aprovecha de nuestra inocencia cuando somos niños y nos conquista y nos seguirá encantando durante toda la vida. El cuento es un gran escenario para la imaginación. Sí. Entonces, pero tiene esa habilidad, esa astucia también de meter esos elementos cotidianos que nos deja alguna enseñanza, nos deja algo interesante. Y es vacilón, perdón que te interrumpa, Sí. porque hay cuentos. Yo creo que la primera experiencia que tiene uno con el cuento es el cuento ese de niño que nos leyó alguien, nos leyó nuestro papá, nos leyó nuestra mamá, Los una tía, sí. un hermano o quien Los fuera. clásicos. Los cuentos clásicos, los de Hans Christian Andersen, en fin, esos cuentos que son maravillosos, que todos conocemos y de los cuales vamos a hablar de algunos. Pero también, conforme nos vamos haciendo viejos, vamos conociendo otros cuentos más de adultos que nos encantan cuando estamos en el colegio, cuando estamos en la universidad. Empezamos a conocer otras historias que nos parecen cuentos riquísimos. Y también, voy a interrumpirte, no solo está la figura literal del cuento, está eso que vos planteabas justamente del cuento que se transmite de forma oral, que se transmite de generación en generación, que lo hacen mucho, por ejemplo, las culturas aborígenes nuestros indígenas, que se sientan en una mecedora, en una hamaca, se sientan en el corredor de sus casas, se sientan en sus ranchos, en sus chozas, a contarle cuentos a sus hijos. Y cómo así se transmite incluso la magia de toda la espiritualidad que ellos creen. Es decir, el cuento va mucho más allá que como una figura literaria. Es algo más profundo, algo que está en la identidad. En esa raíz nacen unos cuentos increíblemente mágicos, maravillosos y con una magia, como decías vos, que nos transportan a otros mundos, a otros lugares, a otras realidades, a otros tiempos, y que bueno, nos encantan, nos fascinan. Incluso en el tema religioso hay muchas parábolas que nacen de un cuento, es decir, de contarte una experiencia que vivió algún líder religioso, y de ahí nace todo un mito, toda una creencia religiosa. Me encantan esas fábulas que daban antes, que por ejemplo había reunido un grupo de niños con un adulto, con un profesor, o etcétera, y estaban hablando sobre algo. Voy a contarles una historia, voy a contarles un cuento, y viene la magia ahí. Me encantaría hacer una transición, Randall, para empezar a adentrarnos en el mundo del cuento, porque eso es lo que queremos. Contame. Y sé que la gente va a disfrutar este podcast, porque de los cuentos que vamos a hablar son cuentos que por lo menos una vez todos los hemos leído o los hemos escuchado. Pensé que ibas a decir que a todos por lo menos nos han echado el cuento alguna vez en la vida. Y alguna vez lo hemos echado. También, claro está. Sí. Las veces que se lo han echado no son poquitas, pero bueno. Sí, uno ha sido más atrevido. Muy poquitas. Pero bueno, me encantaría que, no sé, ¿tenés por ahí una frase de Benedetti? Sí, voy a leerla. Tengo por acá el teléfono. Es interesantísima. Voy a tomarme el atrevimiento de leerla. Dale. Dice Mario Benedetti: no vayas a creer lo que te cuentan del mundo. En realidad, el mundo es incontable. En todo caso, es providencia de ti. No vayas a creer todo lo que te cuentan del mundo. Es decir, que al final, la historia de nosotros mismos tiene magia. Y la magia la fabricamos nosotros mismos. Nosotros somos los escritores de nuestro cuento, de nuestra historia. Y nos basamos en la magia que nos enseñaron desde niños para llegar hasta lo que somos ahora. Qué grave que es encontrarse a alguien que ha perdido la magia. Ah, sí. Y pasa. Sí. Pasa, es muy común. Pero cuando uno tiene la magia de querer conocer el mundo, de querer conocer nuevas historias, de querer conocer nuevos cuentos, que yo creo que eso es lo que trata de decir Mario Benedetti, de no creerse todo a pie juntillas, sino de ser curioso, de querer escarbar, de querer hurgar, de querer encontrar algo nuevo. Eso es el cuento, ¿no? Y esa magia siempre está ahí. Lo que pasa es que en alguna medida a veces permitimos que se vaya apagando. Y aquí es donde entra la capacidad de estos autores, porque en esa frase tan corta Benedetti viaja a lo que es la inocencia, pero también a la malicia, ¿no? O sea, creo que hay que tener una combinación de eso. O sea, yo me imagino... Hay que sorprenderse de las cosas sencillas, como cuando éramos niños, pero también
no, hay que cuestionarse también un poco. Sí. Hay una combinación de esas dos cosas, Sí, creo yo creo que eso es lo que recoge esa frase de Benedetti justamente, de no perder esa esencia del niño curioso, del niño soñador, pero también ser un adulto que todo lo cuestiona y que no quiere creerse todo a pie juntillas, ¿verdad? Así, con las manos cruzadas. Perdónenme la analogía, pero así es. Vamos a adentrarnos hoy vamos a ir al país de la fantasía. Sí, hay una canción de Chespirito, ¿no? Bellísima. Sí, Vos sos un gran fan de Chespirito. Sí, me encanta porque era un hombre sumamente inteligente. ¿De dónde viene el Chespirito? Era de Shakespearecito. Sí, unos productores a él, por su manera de escribir, le decían que era como un Shakespeare pequeñito. Porque él era bajito. Sí, y entonces ya después de ahí él lo evolucionó a... Es que había uno incluso que era americano, si no me equivoco, que le decía Shakespeareito, pero ya después pasó a... Sí, se convirtió en un anglicismo y se convirtió en Chespirito. Lo mexicanizó, ¿verdad? Sí. Pero era un hombre como lo decía en su personaje, el Chapulín Colorado, con mucha astucia. Sí. Y vamos a iniciar a meternos Yo lo en estos tropicalizaría, otros- esa astucia de la que él hablaba, yo la tropicalizaría y diría con malicia indígena. Exactamente. Con malicia Como lo decía indígena. don Parmenio Medina. Sí, con malicia indígena. Exacto. Entonces, el cuento viene a ser ya en su concepción literaria, por decirlo así, es una narración que generalmente es corta. Ujú. Tiene pues su inicio, tiene un nudo ahí, digamos, o una situación que se da, ¿verdad? Sí, casi siempre son muy pocos personajes. Y después un desenlace. Casi siempre tiene muy pocos personajes y casi siempre termina bien, que eso es una cosa que dice En la gran Chespirito mayoría. en la canción. Es más, yo no recuerdo un cuento, yo no sé si he leído algún cuento que Debe ha haber terminado alguno mal. que termine mal. Sí, Porque- pero ahorita no porque- lo recuerdo, pero sí. Pero en la gran mayoría, por lo menos los cuentos con los que nosotros nos educamos y nos criamos, todos terminan bien o con una buena moraleja. Y eso Chespirito lo dice al final de la canción, ¿no? Es más, voy a Hoy nos trajimos un forro. hoy Entonces, traemos forros, sí. entonces, los que usábamos en el colegio eran más chiquitillos, ¿no? sí, aquí ya nos descaramos. Aquí. Vos usaste forros. ¿Te en el acuerdas, colegio? Johan? Cuando ya ¿Vos usaste forros en el colegio? Sí, ¿para qué voy a decir que no? En material de apoyo. Sí, Sí. sí, incluso, bueno, yo no sé si vos lo llegaste a hacer o no, se intercambiaba el examen con el compañero. A mí una vez me pasó, te voy a contar una anécdota con José Tencha, ese que estás hablando ahora. José estaba copiando, no sé qué estaba haciendo con alguna compañera adelante. Y entonces llegó uno de los profesores y me dice, Randall, cámbiese con José inmediatamente. Entonces José se vino para atrás, pero cuando llegué a sentarme al lugar donde estaba José, me dejó todos los forros puestos en el pupitre, mae. Y yo decía, ¿ahora qué hago yo con toda esta mierda si a mí me agarran, mae? Puta, yo no ya si comérmelos o qué. Siempre recuerdo eso con José. ¿Y qué hiciste? Y no, ahí los camuflé y ahí me los tuve hasta el Y final te del pusiste examen. como y después- bistec de 5 sí, pesos. Sí, después. Pero sí, en el cole hablaba. Hoy trajimos forros, pero en el cole usábamos unos más pequeños. Ok, vos, lo que vas a leer, contanos qué es, Randall. Es una... Esto es escrito por Chespirito. Ajá. Es una canción que sale en uno de los episodios de Chespirito. Sí. ¿Verdad? Y se llama El País de la Fantasía. Ok. Dice, a mí sí me gustan los cuentos de hadas, porque enseñan a combatir el mal, a ayudar a gente desventurada y a luchar sin tregua por un ideal. A mí sí me gustan los cuentos de hadas, y lo mismo opinan con madurez todas las personas que son honradas y escuchan cuentos en su niñez. Vamos al país de la fantasía, donde siempre hay guerras que conquistar, porque si soñar es imaginar y si imaginar es alimentar el pensamiento, pues alimentémonos de ilusión. Vamos a tener imaginación. Que viva el cuento. Vamos a extasiarnos con la belleza. Vamos a luchar contra la ambición y rescataremos una princesa y derrotaremos algún dragón. No ha de detenernos ningún abismo, ni ha de derribarnos ningún vaivén, porque podemos hacerlo con optimismo, que todos los cuentos acaban bien. Que viva el cuento. ¿Concuerdas con Chespirito? ¿Te gustan Concuerdo plenamente. los cuentos de hadas? Sí, me concuerdo perfectamente con él. Y hay una parte que me encanta, Sí. que es esta parte justamente donde dice, vamos a extasiarnos con la belleza, vamos a luchar contra la ambición, que parece algo muy cotidiano, muy del día a día en el siglo XXI, vamos a rescatar una princesa y vamos a derrotar algún dragón. Un niño siempre sueña con derrotar un dragón. Es que cuando uno con es niño, enfrentar a un dragón. cuando uno es niño no hay causas perdidas, Exactamente. no hay causas perdidas. De man. hecho, ahora que decís eso, quiero rescatar una parte donde dice, no ha de detenernos ningún abismo,
y no ha de derribarnos ningún vaivén. Eso del abismo suena como al eslogan de una televisora que hay aquí, pero no le hagamos caso. Sí, no, ese no. Pero no aplica. No ha de tenernos ningún abismo y no ha de derribarnos ningún vaivén. O sea, de niño uno está convencido que no hay nada imposible. No hay imposibles cuando uno es niño. Uno sueña con todo. Uno cree de niño que uno va a ser capaz de hacer de todo y quiere ser adulto para poder hacer de todo. Y cuando es niño, cuando es adulto, quiere volver a ser niño para poder tener esa ilusión. Y recuerdo, se me viene a la mente una frase que dice, ¿qué sería de los adultos? ¿Qué sería de los adultos si hiciéramos las cosas con la seriedad con la que jugábamos cuando éramos niños? Maravilloso. Y esa seriedad, se refuerza con el cuento. O sea, los cuentos desde niños, para mí un padre que lee un cuento a un hijo desde pequeño, quizá incluso sin proponérselo, está haciendo un gran acto de amor, porque le está dando unas herramientas, unos valores impresionantes. Yo creo que está sembrando la mejor semilla que uno puede sembrar en un niño. Yo creo que el cuento justamente representa el juego ese de potenciar la ilusión y la imaginación. A todos nos leyeron un cuento y probablemente nos quedamos dormidos cuando nos lo leían, o por lo menos pretendían que nos durmieran. Hay un haiku, por cierto, por ahí, no recuerdo de quién es. Un haiku es una figura poética japonesa muy enredada. No lo voy a decir literal porque no lo recuerdo con precisión. Si lo decís, decirlo en japonés. No, voy a tratar de decirlo en japonés. Que justamente dice, a mí las canciones de cuna me desvelaban. Bueno, yo voy a confesar que a mí los cuentos me desvelaban. Yo de niño no me quedaba dormido cuando me contaban un cuento. Ah, ¿en serio? Sí, me tenía que tirar todo el cuento. Y después de que me contaban el cuento, ahí literalmente, después de que me echaban el cuento, me quedaba fijo viendo el cielo raso, imaginándome muchas cosas parte del cuento. Imaginándote derrotando al dragón. Sí, seguramente, o rescatando a alguna princesa. Sí. Seguramente. Pero justamente eso es lo importante, que sembraron esa semilla de la curiosidad en mí. Hablo en mi caso personal. Y el cuento se convirtió en una cosa muy recurrente en mi vida, que aún de adulto acostumbro a leer cuentos. Aún de adulto. Sí, claro. acostumbro a leer Decía cuentos. Bob Marley que el mal existe no por la gente que hace el mal, sino por quienes permiten que el mal se propague y siga adelante, ¿no? Y aquí en el primer párrafo de Chespirito lo dice muy claro. A mí sí me gustan los cuentos de hadas porque enseñan a combatir el mal. ¿Ah? Sí. Siempre hay una causa de ir de alguna manera a hacer el bien. Hay una frase de Chespirito, voy a brincarme y voy a cambiarte un poco la temática. Sí. Hay una frase de Chespirito que a mí me encanta, que es cuando él explica por qué él hace el Chapulín Colorado. Es maravilloso. Cuando él le preguntan, ¿por qué el Chapulín Colorado? Dice, porque me aburrí, me corregís vos que sos más conocedor de Chespirito, me aburrí de esos superhéroes que no tienen miedo. Y el Chapulín Colorado a todo le tiene miedo. Entonces es más valiente que Superman y que Batman. ¿Verdad? Porque Batman y Superman a nada le tienen miedo. Pero sí, tienen superpoderes. Pero el chavo sí le tiene miedo. El Chapulín Colorado sí le tiene miedo a todo. Sí, él es consciente de sus carencias. Es consciente de que tiene miedo a morirse. Pero tiene esto claro, combatir el mal. Eso es lo que te iba a decir, que a pesar del miedo que el Chapulín Colorado tiene, que es curioso, no le tiene miedo a enfrentar el mal. O aunque le da miedo, a costa de lo que sea. Enfrenta a costa de lo que sea. Y muy a pesar de sus muy notables carencias. Que son muchas, de paso. Que son enormes. Es humano. Es humano. Es un superhéroe humano. Ahí lo que hace es humanizar el heroísmo. Muy bien eso. Humaniza el heroísmo. Y si vos te pones a pensar, esto tiene un trasfondo muy, muy filosófico. Muy filosófico, porque al final, para resumirlo, él lo dice en una entrevista, en muchas. El miedo no, vamos a ver, el heroísmo o la valentía no consiste en carecer de miedo, sino en enfrentarlo. Eso es lo que él dice, pero justamente eso es lo que yo traté de explicarte ahora con esta hablada más larga, vos lo puntualizaste mejor. Pero bueno, ya hablamos de Chespirito, ya hablamos del cuento, ya logramos entender que a todos nos fascina el cuento. Pero hablemos de algunos cuentos muy puntuales, que de alguna manera nos han marcado. Recordemos que a mí me da mucho pesar, voy a interrumpirte, a mí me da mucho pesar que estos cuentos de los que vamos a hablar, con los que nosotros crecimos y nos hicimos viejos, no sean de autores costarricenses. ¿Por qué me da mucho pesar? Porque ya para cuando vos y yo éramos niños, ya Carmen Lira había escrito muchos cuentos.
Y perfectamente, en lugar de habernos contado estos cuentos, nos pudieron haber contado muchos cuentos de Tío Coyote. Bueno, estás tocando un punto muy importante. Nos hubiera encantado. Y al tocar ese punto nos comprometemos públicamente a tener que hablar de esos cuentos. Sí, claro. Ahorita porque... Son cuentos que yo me he encontrado de viejo, Orlando, y me duele mucho habérmelos encontrado ya de Bueno, yo adulto. te he de confesar que yo sí le he leído algo de esa literatura. Yo se lo he leído a mi hijo. A mis hijos. A mi hijo y yo les se lo leí. encanta. Sí, es que son maravillosos. Y les encanta. Pero a mí me duele mucho, te lo digo con toda franqueza, y a nuestros seguidores. Los de mi tía Panchita y todo Sí, eso. los cuentos de mi tía Panchita. Ese libro es maravilloso. Es maravilloso. Y la figura de Tío Conejo, ese marrullero Tío Conejo, es maravilloso y tan cotidiano. Pero a mí me duele mucho tener que hablarles a ustedes, que lo vamos a hacer con mucha ilusión, de cuentos de autores extranjeros, en algunos casos europeos, porque fueron los cuentos que nos contaron cuando éramos niños. Sí. Y me alegra mucho escuchar que vos has roto ese Sí. De hecho, en mi casa está estigma del cuento. Bueno, si mal no recuerdo, fue mi suegra que se lo regaló a nuestra hija. Es maravilloso ese libro. Y ahí está en la casa. Es maravilloso. Entonces, sí, leemos los de Tío Conejo, los de La Hormiguita. Sí, son muy buenos, son muy buenos. Pero bueno. Bueno, ahí está un cuento que no termina bien. ¿A cuál? El del ratón Pérez. El ratón Pérez termina cocinado. Mira, y después de ahí viene toda una tragedia, porque el rey se corta la pierna, no, la reina era que se cortaba la pierna. La reina se corta la pierna. Se seca el río, la negrita que iba a lavar al río quiebra la tina. Bueno, es un desastre. Ese cuento es buenísimo. Y sí es cierto, no termina bien el cuento. El hombre se va por comerse el arroz con leche. Se clavó. Sí. Pero ¿cómo te pasan las de Ratoncito Pérez? Me decía mi tata. a mí me encanta el arroz con leche. Sí. Me fascina. Pero no voy a sumarme a la olla. No. Te lo prometo, para que no termine el podcast muy pronto. Pero tenés razón con ese cuento y lo manejas muy bien. No terminó bien. No terminó bien. Fue toda una tragedia el cuento. Sí. Y bueno, pero es una moraleja al final, ¿no? Sí, claro. Bueno. El cabrón se encerró. Porque la hormiguita salió y le dijo, vea, huevón, no, vea que va a dejar eso ahí. Curiosa ahí. Porque... si eso fuera la realidad de uno con la señora, vea, huevón, con el taco. Voy a dejar esa olla ahí, cuidado. El cabrón se encerró, man. Y después la hormiguita al J-Lo no podía entrar, man, porque estaba todo cerrado. Tuve que llamar a un cerrajero y todo. Y ya cuando llegó el cerrajero, ya el hombre estaba dentro de la olla. Puta, ya. Vea, Randall, vamos a empezar con estos cuentos europeos. Y hemos hablado un poco de Chespirito y eso, pero es porque vamos a ir como de lo universal, pero en un podcast vamos a hablar 100% de literatura y cuentos costarricenses. Pero es que me llama mucho la atención eso, por eso te lo planteo. Ajá. Y me hace gracia porque esto no lo habíamos planeado. Nosotros arrancamos el podcast y tenemos acá un guión así como muy general, pero arrancamos así, como vos lo has dicho siempre. Sabemos cómo empezamos, pero cada quien va como sale por su lado, se acomoda como pueda. Pero me hace gracia que estemos hablando justamente. Yo te planteaba que es muy lamentable que no hablemos de cuentos costarricenses, pero es que lo lamentable es que no nos criamos, tu generación y yo, lamentablemente, con esos cuentos costarricenses. Sí. Entonces, por eso vamos a hablar, y hago la salvedad acá, para quienes vean todo el episodio, de estos cuentos muy europeos, de finales del siglo XIX y algunos incluso de mediados del siglo XVIII, creo, ¿verdad? De hecho, me encantaría, Randall, que gente que nos vea en otros países, que no sea Costa Rica, nos envíen literatura. Nos cuenta el cuento. Nos cuenta el cuento de sus culturas. De su país, de Guatemala, de Nicaragua, Panamá, México, Argentina, no sé. ¿Verdad? Porque sí sabemos que hay una... También estuvimos nosotros aquí en nuestro país un poco cerca de los cuentos gringos también. Un poco de la literatura. Sí, muy agringados por la televisión. Sí. Pero y yo no sé hasta dónde era en nuestras casas donde estaba el fallo, no quiero decir que así sea, pero no sé hasta dónde, porque yo sí recuerdo maestros que nos inculcaban o nos decían cierta literatura costarricense y nos hablaban de Carmen Lira y de otros autores, pero no sé hay pero faltó algo fallo en algún lado ahí, pero bueno, la idea es que sí queremos en algún momento hablar de esos cuentos. Sí, bueno, de los universales, ¿cuáles recuerdas? De los universales, a mí me encanta Los Tres Cerditos. Es un cuento muy simple. Yo creo que no hay cuento más conocido o más clásico que Los Tres Cerditos. Es un cuento muy simple. Vos recopilaste una información que aparece en las primeras ediciones a mediados del siglo XIX, más o menos, el cuento. Imagínate. Es escrito por un australiano, Joseph Jacobs. Hace casi 200 años. Imagínate, es un cuento viejísimo. Yo recuerdo una marca, no sé si era de cemento,
que había hecho una publicidad importante a finales de los años 80. Con el cerdito constructor. Con el cerdito constructor que construyó con cemento. Qué bueno, qué bueno. ¿Venga? Pero el cuento de los 3 cerditos es maravilloso porque yo creo que tiene varias moralejas muy interesantes. Casi todos lo conocemos, los de nuestra generación. Supongo que los muchachos de ahora tal vez lo desconozcan, la gente más joven. Pero son básicamente 3 cerditos, cada uno decide hacer una casa con un material diferente y el lobo feroz acude a cada casa con fin de comerse el cerdito y la destruye, y todos terminan reunidos en la casa que construyó el cerdito más previsor, más planificador, más ordenado, y terminó todo el mundo refugiado en la casa de cemento, ¿no? Que construyó el cerdito. Y justamente es eso, ¿no? El cuento habla sobre el trabajo duro, sobre la previsión, sobre el sentido de responsabilidad, porque el que construye la primera casa de paja lo que quería era simplemente descansar, ¿no? Rápidamente descansar. Exacto. Hay que hacer un análisis muy interesante, Randall. Yo creo que ya viéndolo un poquito de manera más objetiva o más en perspectiva, uno ahí tiene que preguntarse cuál es, o sea, al final, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? ¿Qué es lo que quiero lograr este año? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Sí. Porque esos huevones, los hermanillos, cerditos, ¿eh? los hermanillos el que construyó la de paja, el que construyó la de madera, y eran maes que querían ahí como living la vida loca, al suave, andar cantando y en fiestas y pero probablemente ellos así eran felices. Lo que pasa es que en algún momento viene una pandemia, una crisis, okay, que en ese momento es representado por la figura del lobo. Sí. ¿Y qué va a pasar ahí? Es muy buena esa analogía que haces. Y es la previsión, lo que decías. La previsión. ¿Quién fue el que al final los refugió? Porque también hay un espíritu enorme de solidaridad por parte del hermanillo. Porque otro hubiera sido, en el mundo moderno, seguro decía, no, hijo de puta, yo les dije cuando íbamos a hacer las casas. Y el mal les dijo. Sí. El mal les dijo, van a ver. Sí, seguro en el mundo moderno, si ese cuento fuera hoy, seguro le diría, no, hijo de puta, yo a ustedes les dije, nadie los tiene agarrados. Vean, yo saqué un préstamo en el banco y hice esa casa que me costó un montón de plata, toda la estoy pagando, me faltan 20 años para pagarla, y ustedes que no se esforzaron ni nada, ahora vienen aquí, vean a ver qué hacen, hijo de puta. Pero no, es cierto eso que vos decís, el cerdito es solidario y los recibe. Sí. Los recibe y les da refugio. Pero en el mundo moderno, quién sabe, ¿verdad? Sí, como de todo hay, ¿verdad? Yo no pierdo la fe en la humanidad, yo creo que la humanidad sigue siendo justa. Entonces, al final, hay que hablar de todo un tema de contexto. O sea, yo creo que uno tiene que analizar el contexto. Si hay un peligro inminente ahí, un peligro latente de algo que nos puede comer, entonces usted tiene que pensar, ¿qué pasa? ¿Cómo me protejo yo de esto? Ahora que vos planteabas lo de la pandemia, yo creo que la pandemia a todos nos agarró con los pantalones abajo. Claro. Si me permitís hacer la analogía. Es decir, yo pienso que el efecto pandemia a todos nos encontró desprevistos de... Disculpa que te interrumpa. Habían unos que ya estaban, que ya habían previsto eso, pero ya eso es otro, meterse en otra historia. Bueno, eso lo podemos hablar. Más conspiranoico, ¿no? Exacto. Sí. Pero cabe. Sí. Ok. Entonces yo creo que la pandemia, voy al punto, nos agarró con los pantalones abajo y nos demostró que quienes sobrevivieron de mejor manera a la pandemia eran quienes estaban preparados. Económicamente, por lo menos. Yo estoy hablando del tema económico y de previsión. Lamentablemente, pues a quien le dio la enfermedad y falleció, pues ya eso es una suerte de azar, casi. Sí. Pero digamos, en el tema económico, los que somos emprendedores o empresarios o lo que se quiera, la vimos por un hueco. Y los que tenían empleo y perdieron el empleo tuvieron que buscar otras alternativas para empezar a emprender. Claro que de toda crisis vienen nuevas oportunidades y mucha gente descubrió que tenía talentos ocultos, que tenía habilidades increíbles y que podía empezar a desarrollar otras oportunidades de negocio maravillosas y brillantes que ahora han crecido y han prosperado. Sí. Pero yo creo que esa analogía que vos haces entre los cerditos y la crisis y la eventualidad es maravillosa porque casi nadie se prepara para la eventualidad. Los japoneses tienen esa famosa frase, ese famoso refrán, es decir, preparémonos para lo peor, pero esperemos siempre lo mejor. Exactamente, es lo que te decía del contexto. Yo tengo que ver cuál es mi contexto y creo que el cuento de los 3 cerditos nos da este gran mensaje. A fin de cuentas, Randall, vea, yo le voy a decir una cosa, no es lo mismo sufrir en París que sufrir allá en, no sé, en un suburbio, no es lo mismo llorar pero sin menospreciar, en un precario ya en el fondo, o sea. Sí, no es lo mismo llorar ahí a la par de la Torre Eiffel en los Campos Elíseos que estar llorando ahí en algún otro cinturón de miseria de América Latina. ¿Por qué digo eso?
porque al final no importa lo que usted decida hacer de su vida, pero siempre tiene que haber una estabilidad. Siempre tiene que haber una estabilidad que a usted le permita enfrentar las diferentes situaciones de la vida de una manera más fácil. Más fácil, creo yo. Es el punto que creo que nos dan los 3 cerditos. O sea, y las consecuencias son claras. Sí. El lobo simple y sencillamente llegó. Y se llevó la casa 1, la 2, la 3 no pudo. Y no pudo. Y sopló y no hubo manera. Y más bien salió con el rabo quemado. Y cuando se tiró por la chimenea. Bueno, que ahí también, ahorita podemos hablar de la figura del lobo, que es muy interesante. El lobo, el lobo es perseverante. Eso, como el coyote. Así, como el correcamino. Sí, como el coyote. A mí me encanta ese personaje. Esa fabla es maravillosa. Porque al final, tal vez no logras. Bueno, yo creo que hay un episodio, no sé si lo has visto, que lo atrapa. Lo atrapa al final. Sí. Bueno, yo lo he visto. No sé si al final salió en la televisión o no. Me siento muy decepcionado de que lo haya atrapado. Yo me siento muy contento. Por lo perseverante. Yo no sé, Branda, yo tengo algo que yo me identifico con las causas perdidas. Sí, todo el tiempo. Debiste ser, o sea, si vos hubieses nacido en los años 60, seguro te hubieras ido con el Che Guevara hubiera sido un activista ahí. Sí, a pelear por las causas perdidas con un rifle en el hombro. Yo me identifico con el coyote. Sí. O sea, en el de los 3 cerditos te identificas más con el lobo feroz por la perseverancia. En ese no tanto. No sé por qué. Porque es que el coyote en el Correcaminos es como muy noble, ¿no? Al final. A pesar de sus ansias de comerse el Correcaminos, al final el tipo es noble. Es muy ingenioso y muy perseverante. Pero al final. Pero es un bruto por los pero al final le falta esa malicia que tal vez sí tiene el bendito Correcaminos. Sí. Pero volviendo al lobo. Porque el Correcaminos es más que velocidad, es astucia. Sí, claro. Lo hace como un chicle al otro. Sí. Pero me identifico con él, o sea, me identifico con las causas perdidas, no sé por qué. Pero bueno, volviendo al punto del lobo, lo que me llama la atención del lobo es que lo ves, es un personaje cotizado, porque lo ves en los 3 cerditos, en las 7 cabritas, en el otro, ¿cómo es? En el de Caperucita. En el de Caperucita. Es por toda la banda. El lobo sale por todo lado. Ese mae era... Bueno, es que el lobo... Vamos a ver, yo sé muy poco de los lobos, pero lo que puede leer uno, lo que se ha encontrado uno, el lobo es un animal sigiloso y perseverante. Es un animal que puede estar contemplando a su presa durante mucho tiempo y seguirla durante mucho tiempo hasta que al final la diferencia cae, ¿no? La diferencia es que los lobos en la vida real cazan en manada, ¿verdad? Sí. Tienen toda una estructura. Tienen toda una estructura para cazar, pero, y este lobo siempre anda solo. Es un lobo solitario, como dice la canción. Sí. Pero a mí me dicen así ahora porque tengo mi vida social es 0 prácticamente. Soy lobo. A mí me invitan a un cumpleaños y les digo, "No, gracias." Me invitan a una vela y ya se murió. ¿Ya para qué? Me invitan a cualquier cosa y siempre me invento un cuento paranoico. Lo cierto del caso, Randall, un amigo me dice así como lobo solitario. Los 3 cerditos nos dan mensajes de provisión, de responsabilidad, del trabajo duro. Sí. Del trabajo duro, porque ahora han satanizado mucho el trabajo duro. Es que hay que tener cuidado en las redes. Yo siempre lo digo, venden mucho humo. No trabaje duro. Al trabajo. No trabaje duro, trabaje inteligente. No trabaje por los sueños de otro, trabaje por los suyos. No trabajes de 8 a 5. Pero es como o sea, el sistema está hecho para trabajar. Yo voy a así. usar una frase que me caló muy hondo, o sea, es inevitable. de Martín Rodríguez, nuestro profesor de educación física. Martín Rodríguez. Martín es un tipo muy disciplinado, muy perseverante y que trató de alguna manera de inculcarnos eso en el deporte. No le hicimos caso. Tengo una anécdota buenísima con Martín y con Fernando Mata. Creo que Fernando Mata vive en Escocia o en Inglaterra. Le envío un saludo allá donde esté. Fernando Mata, ¿qué apellido era Mata? ¿Mata Contreras o Mata Zamora? Mata Zamora, correcto. Fernando Mata era un tipo un poquito gordo. Ahora hace mucho deporte, justamente hace mountain bike, pero en ese tiempo era huraño para el deporte. Y Mata llegaba a propósito con premeditación, alevosía y ventaja y no sacaba la pantaloneta. Entonces cuando Martín pasaba lista, Fernando Mata salía con nada más el pantalón, las tenis y la camisa. Y le decía, "Profe, ¿no ve que se me olvidó la pantaloneta?" Todo el tiempo era lo mismo. Sí, y ya como la tercera vez, le dice Martín en su buen francés, "Pues hoy vamos a correr a Palo Grande", que es ahí, carretera Alcatie, para los que conocen acá en Turrialba. Sí, era como cuánto, para poner en contexto. Son como 3 kilómetros, ir y venir. Del colegio, del colegio. Y plano, muy plano.
vamos a correr al Cati. Ay, profe, no ve que se me olvidó la pantaloneta. Usted corre con pantalón, hijo de puta, porque se le olvidó la pantaloneta hace 3 semanas. Y Martín era así, de esos tipos que a veces son un poco duros, pero logran forjarte. No es, porque todavía está vivo Martín. Y ahora tiene una academia de voleibol muy importante. Algo de eso. Entonces voy a rescatar, ahora que vos hablabas de lo del trabajo duro, lo que me planteó Martín una vez, que recuerdo que me puse a hacer gradas en el estadio. Ma, era Deli, y yo ya sentía las piernas hechas mierda. Y me acuerdo que le dije, ma, ya no puedo más. Y me dice, vea, si no duele, no funciona. Ma, y eso ha sido una filosofía de vida mía que me marcó mucho. ¿Y usted cree que a ese cerdito no le dolió hacer esa casa? Claro. Y ahora que vos planteabas lo del trabajo de 8 horas y el que no trabaje así, trabaja inteligentemente, ma, yo coincido igual que vos. Es humo. Hay que trabajar duro. Que tu trabajo tal vez sea mental, que tu trabajo tal vez sea intelectual, pero tenés que trabajar duro, tenés que estar pensando constantemente en estrategias para salir adelante. Y quiero hacer un anuncio, tengan cuidado, no voy a decir nombres, pero tengan cuidado con esa gente que le dicen no trabaje duro, no trabaje para su jefe, no trabaje esto. Al final todos son maneras. O sea, estar en un trabajo no quiere decir que sea malo, estar en su emprendimiento no quiere decir que sea malo. O sea, al final todo es la forma en que usted lo desarrolle y sus expectativas y como usted lo vaya haciendo. Lo que pasa es que hay gente que quiere venir a meterte la idea de que no hace falta trabajar tanto, no, olvídate de eso. O sea, lo que quieren es meterte un curso. Sí. Le quieren meter cursos. Te quieren cursear, no te quieren enseñar. Te quieren cursear, mae. Te quieren cursear con cosas y se dirigen a gente que está teniendo problemas económicos. Claro. Y lo que quieren es ensartarlos más. Claro. Pero bueno, era un paréntesis. Sí. Pero rescato eso. Si no duele, no funciona. Al cerdito le dolió. Hay un concepto económico ahí, o sea, que en economía se llama el costo de oportunidad. Contame. Ok, que es lo que yo sacrifico de una cosa para obtener otra. Uh-huh. Entonces, ese cerdito sacrificó las fiestas en las que se andaban los hermanillos. Sacrificó el tiempo que los hermanillos andaban jugando ahí en el bosque, que andaban cantando, que andaban comiendo. Él lo sacrificó porque tal vez tenía que ir a la ferretería porque le faltaron tornillos, sí. Porque tenía que mezclar, porque tenía... ¿Me entiendes? O sea... Y al final, el resultado, porque él tenía muy claro lo que él quería y por qué lo quería. Entonces, bueno, yo creo Voy a hacer un paréntesis. Sí, pasamos al otro cuento. Muy importante para tratar el tema del otro cuento. Primero, de nuevo, darle las gracias a Jenny y a José porque estamos en el Hotel Turrialba B&B. Los invitamos a que visiten las redes del hotel. Muy pronto las redes del hotel tendrán una sorpresa muy importante en la que nuestro compañero Elías está trabajando junto con Jenny y esperamos que puedan generar un contenido muy rico. Entonces visiten las redes, pero también vengan al hotel. Recuerden que el hotel es una galería de arte abierta al público. Quien quiera venir a ver arte o incluso adquirir ese arte puede venir y visitar el Hotel Turrialba B&B. Ellos siempre nos prestan estos espacios tan mágicos. Excelente. Y hablemos de arte. Hoy nos engalana un cuadro de una artista plástica turrialbeña, Cristina Sanabria Chinchilla. El cuadro se llama Colibrí, así, simplemente. Cristina tiene por teléfono el 6154-7091. Acá en el hotel, en el Turrialba B&B, Cristina da clases de pintura a niños, adultos. Llámenla, contáctenla y empiecen a hacer arte. Hacer arte es una cosa maravillosa. Claro. Y por alguien con la experiencia de Cristina, pues maravilloso. Cristina es turrialbeña y nos da mucho gusto que nos haya prestado este cuadro y le envío las gracias y un abrazo fuerte y que siga ayudando a crear nuevos artistas, a crear nuevas vocaciones y a tener más turrialbeños pintores. Eso es maravilloso. Sí. Bueno. Sí, la inteligencia artificial es maravillosa, pero sigamos haciendo cosas con nuestras manos. Randall. Ahora que vos decís eso de la inteligencia artificial, quiero agradecer a Diego Vega Bastos. ¿A Diego? Que nos envió por ahí Elías tal vez lo va a subir en el podcast, nos envió eso no lo hemos compartido. No lo hemos compartido, nos envió una imagen que hizo con inteligencia artificial. Y le agradezco porque me quitó como 10 kilos de encima. Sí, a vos te quitó unos kilos de encima. Kilitos. A mí también me perfiló muy bien la cara y me quitó todas las canas que tengo y los De hecho, Elías, yo creo que vamos a meter ese elemento tal vez en la intro, en algún lado. Elías le buscará un lugar adecuado. Elías es muy creativo. Sí. Pero sí quiero enviarle un abrazo a Diego, amigo y compañero de colegio y amigo de toda mi vida. Nos criamos juntos ahí en el barrio pateando bola. Ahora que hablabas de los colibríes, quiero enviar un saludo a mi tata, a mi papá. A Chino. Orlando Corrales, que es otro fiel seguidor del podcast, lo cual le agradezco muchísimo. Yo me lo encuentro a veces cuando voy a Mi papá es amante de los colibríes. El colibrí es una ave maravillosa. Le encanta. Es una ave maravillosa. ¿Por qué?
El colibrí creo que vuela desde el norte hasta sur, pasando por Costa Rica durante una temporada. Y uno lo ve tan pequeñito, tan frágil, y sus alas logran volar a tantas revoluciones por minuto, increíble. Es un animal que parece muy frágil, pero al final es muy fuerte. No sabía de esa pasión de tu papá por los colibríes. Mi madre, doña Olga, amante de la naturaleza, de las plantas, todo. Randall, vamos a hablar de un cuento. El que sigue es un cuento europeo, un cuento popular europeo recopilado en 1695 por Charles Perrault. Este es de mis favoritos, lo veo. Y publicado en 1697 en su libro Cuentos de Antaño. El gato con botas. Wow. Yo, cuando era niño... Es un cuentazo, es de mis favoritos. Cuando yo era niño me lo contaron, me echaron el cuento, El gato con botas. Me lo contó una tía. Y después me regalaron un long play, un disco de esos de acetato. Ajá. De los pequeños, ¿te acuerdas? Había unos claro, había que cambiarle las revoluciones al tocadiscos. 45, había que cambiar las revoluciones al tocadiscos. Me lo regalaron en un acetato como una radionovela, una cosa así, algo parecido, pero era un cuento, ¿no? Digamos, una grabación del cuento. Maravilloso. El gato con botas representa al estafador, al tipo que le promete. El gato se le aparece al tipo astuto. A un maje que de una herencia lo único que le dejan es un gato. Está hecho mierda. El maje está hecho mierda. A los demás hermanos les dejan un castillo, un no sé qué más les dejan. Como un molino. Un molino. Y a otros le dejaron un burro. Sí, y al otro. O sea, le dejaron algo con el tátaro. Le dejaron algo con qué podía vivir. Con qué producir, por lo menos. Sí, pero sin saberlo le dejaron el gato a este tipo. Y el gato se inventa un cuento perfecto, maravilloso, una historia. Uno dice, ¿para qué un gato? ¿No? Sí, pero el gato se inventa una historia maravillosa y le pone al maje el título del Marqués de Calabás. Y entonces el gato empieza a andar por todo el reino donde viven, hablando maravillas del Marqués de Calabás, sin que nadie lo conozca, pintándolo como un hombre brillante, adinerado, culto, bello incluso, ¿no? Y después creo que va donde el rey, ¿no? Le empieza a llevar regalos al rey. Te envió este regalo el Marqués de Calabás. Sí, y le lleva desde un conejo hasta otras carajadas. Sí, el gato se me parece mucho a los políticos de ahora, ¿vos sabes? Algo así. Que acostumbran dar regalos a cambio de... Sí. Dádivas le dicen ahora para ponerle otro nombre. Sí. Por ahí se acaban de sonar a un ministrillo hace poco por algún enredo de esos. Sí. Pero bueno, el gato empieza a enviarle regalos al rey y le dice, aquí le envía el Marqués de Calabás. Aquí le envía de las cosechas de las fincas del Marqués de Calabás. Y entonces empieza a hacer mucho ruido con el Marqués de Calabás. Y resulta que entonces el rey se interesa en conocer al Marqués de Calabás para presentarle a su hija. Así es, ¿verdad? Sí, el gato se encarga de que de una manera... Sí, una manera mágica, brillante. Muy creativa. Sí. Y entonces el gato empieza a pasar por donde hay unos tipos cosechando un campo y les dice, cuando el rey pase por aquí y les pregunte de quién es este campo, ustedes dirán que es del Marqués de Calabás. Cuando el rey pregunta... Que de quién es este castillo, ustedes dirán que del Marqués de Calabás. Y el Marqués de Calabás no tiene nada, solo un gato simplemente. Pero un gato con una astucia brillante, ¿no? Y entonces el rey logra creer que el Marqués de Calabás es dueño de toda aquella cosa, de todo aquel imperio enorme. Y creo que la hija del rey termina casándose, ¿no? Con el Marqués de Calabás. Sí, claro. Termina casándose con el Marqués de Calabás. Y entonces el Marqués de Calabás se convierte en alguien noble. El gato al final hasta le agencia un castillo al mae. Sí, le consigue. Porque va y engaña a un ogro que tiene poderes. Ajá. Y al final le dice, conviértete es cierto que vos te puedes convertir en lo que vos... Entonces le dice, convierte primero en un león. Y le dice, no, pero eso no tiene gracia. Facilísimo. Conviértese en algo más pequeño. Y se convierte en un ratón y el mae se lo come. Entonces, así es la forma de que ya este es el castillo del rey de Calabás y toda esa cosa. Es embaucador el gato. Entonces, ahí es donde hay quienes... Es astuto. Hay quienes... O sea, cuando usted lee el cuento, el gatillo encanta. Sí, pero es vendedor de humo, el cabrón. Es un vendedor de esos cursos. Sí, de esos cursos que vos estás hablando ahora. Algo así. Sí. Esos son gatos con botas. Exacto. Esa sí está buena. Está buena esa. Esa me gusta. Sí, de ahora en adelante les vamos a decir gatos con botas. Ok, entonces hay quienes cuestionan la doble moral del cuento. O hasta dónde la moral, o hasta dónde el cuento me está dando un mensaje oculto ahí, ni tan oculto en realidad, de mentir, de engañar, de... ¿Cómo se dice esto?
Ay, ahí tiene una palabra, bueno, no sé, de esa que decías vos de ofrecer dádivas, que se me da la palabra Sí, ahorita. sí, de ser embaucador, de chantajear, sobornar, de chantajear. Ok. de amenazar, porque amenaza al pueblo. Bueno, incluso engaña al ogro en para la- comérselo, porque le dice, conviértete ahora en ratón, entonces se lo come. En algunas versiones del cuento es un poquito más rudo y le dice a la gente que si no le dicen al rey que eso es del Marqués de Carabas, los va a despellejar, los van a matar. O sea, entonces, haz eso y serás feliz, haz eso y serás próspero. Ahí tiene su... Sí, tiene un lado malo, digamos. Se el cuento. rescata el ingenio, porque el ingenio de él, de hacer de nada, hacer mucho, Sí. de estar en una posición difícil a pasar a una posición más favorable, hay un camino interesante. Pero también hay un tema ahí que es la fidelidad a su amo. Tam- Es decir, el preocuparse porque esa persona más cercana a él esté bien, O sea, el mae se casa con la causa. se casa con la idea. Como de lugar, pero se casa con la Y idea. vende la idea, muy bien, es un Mira. vendedor maravilloso. Sí. Vende la idea de que el Marqués de Calabaza es un hombre brillante, exitoso, con dinero, O culto. sea, al final los medios que utiliza y las consecuencias que pueda traer, Ahí es poco donde le se aplica importa. aquel término de no importan los medios, sino que importa El propósito. el propósito, el fin. Sí, sí. Ahí aplica. Por eso es que es quizá un cuento con un poco doble moral. Pero voy a confesar que a mí me llenaba el alma Es buenísimo. escuchar el cuento cuando era niño y me imaginaba el gato y me acuerdo que en la carátula del long play salía el gato con un sombrero de aquellos parecido a un mosquetero, una espada y las botas de Bueno, y de mosquetero, hecho que pues. en nuestros tiempos se ha tomado mucha vigencia ese personaje otra vez por las películas de Shrek, Ah, sí. que sigue siendo un espadachín y ahí muy astuto. Y sale el gato con botas en las películas de Shrek, yo no las he visto. Sí, claro. ¿Ah, sí? Claro, Y a sale partir- tal cual, como el gato con botas. A partir de la segunda película empieza a salir. ¿Ah, sí? ¿Y qué hace? Ese papel de embaucador. Él empieza siendo como un cazarrecompensas. Sí, es un embaucador, en Como un realidad. cazarrecompensas, pero ya después se une a la causa de Shrek. Se hace amigo de Shrek y del burro y ahí andan sus aventuras. Un aliado buenísimo, ¿verdad? Porque Buenísimo, es no, muy bueno no. para la espada y es un gato, man. Es un gato. Es que esa es la casualidad, justamente. Eso es lo que te quería decir. El término gato. ¿Por qué no el chancho con botas? Sí, exactamente. O el perro con botas. Los señores antes usaban un término muy gato. común cuando alguien era muy hábil en algo. Eso más es Ese un más es un gatazo. Es muy gato en esto. El pachuco, el pachucazo ese de los barrios del sur. Pero ese gatito más es un como- gatazo. Este gato es como un gato combinado con rata. Para así, y así, rata. Rata, como dicen, rata. No, pero... No, es pero- un gato. Es un gato que perfectamente en tiempos modernos podría ser diputado, ministro o incluso presidente de la República. Nada, no hay nada de diferencia. ¿No? No hay nada de Nos han vendido humo, nos han vendido un montón de ideas. Pero bueno, hablemos en positivo siempre. Ok. Y lo importante es justamente esa fidelidad del gato con su amo y de que el amo esté bien a toda costa. Y entonces por eso yo creo que eligieron un gato. Por esa astucia. Por los esa- gatazos. sí. esa- El gato es muy hábil. ese feeling, ¿verdad? Es brillante, sí. Hay gente, dicen que quienes tienen pasión por los gatos no tienen pasión por los perros. Y que quienes tenemos pasión por los perros no tienen pasión por los gatos. Pero el gato tiene un encanto maravilloso. Ahora, El gato es tan rebelde que no necesita de voz para sobrevivir. el gato es una mascota buenísima. Claro. Si usted se pone yo soy amante de los perros. Yo también, De yo también. todos los perros. A mí me encanta el perro de raza y el perro callejero. Yo me encuentro, nosotros ahorita salimos de aquí, yo me encuentro un perro en la calle y lo acaricio, lo toco. A mí me encantan los perros. Sí, a mí me pasa igual. Pero si usted se pone a ser objetivo, al tener usted un perro en la casa, el perro lo que te genera es trabajo. Trabajo, suciedad, Sí. gastos. Te va a devolver cariño, amor y toda esa cosa. Pero que tal vez el gato no tanto. El perro necesita más atenciones que el gato. Sí, y el gato es muy independiente. El gato es que tiene una cosa que es maravillosa, que tienen casi todos los felinos. Creo que era Joaquín Sabina que escribía algo de eso una vez. El gato es irreverente, es soberbio. Vos ves un gato echado ahí en un sillón y te acercas a acariciarlo y si a él se le da la gana se va, ¿Sí? no te quiere. Y cuando a él le da la gana, va y te busca para que le hagas cariño. Sí. El perro no tiene esa soberbia. El perro siempre está dispuesto. El perro siempre está dispuesto. Pero el gato tiene esa soberbia, ese don de grandeza que tienen casi todos los felinos, ¿verdad? Que se lo ves a todos, al jaguar, al tigre, a todos. Esa soberbia que tienen de no te necesito, puedo solo. Sí, el perro es como más inocentón. El perro es más dependiente, el gato Más. puede vivir solo. No le haces falta. No. De hecho, hay gatos, los gatos muy criollos se van de la casa
Por días. Por días, y después aparecen todos apaleados y pues se fueron detrás de una gata. Eso le ha pasado a más de un amigo mío que se ha ido detrás de una gata. Más de un gato. Sí, a más de un maje no muy gato. Randall, en el cuento del gato con botas, también hay algo que quiero rescatar ahí, o hablar un poco, el tema de las apariencias. ¿Así? Si ese maje no hubiera tenido ese gato, ni a putas la princesa se fija en él. No, se lo hubiera llevado puta. Le hubieran dejado el molino y si hubiera ahí vivido a puro nadadito el perro toda su vida y no hubiera hecho nada. O sea... Le hubieran dejado el burro y se hubiera dedicado a trabajar al campo con el burro y de ahí no hubiera pasado. Sí, entonces o sea, no... Obviamente el rey tenía que ponerse a un nivel del rey para que el rey pudiera visualizarlo de alguna forma o llamarle la atención. Esa es una idea que venden ahora muchos vendedores de humo, como el gato con botas, de que tenés que rozarte con la elite, tenés que rozarte con los altos empresarios. Ve a ver cómo haces, comprate el mejor traje, anda a las fiestas más finas. Decía Aristóteles Onassis que cuando él era pobre siempre le hizo a creer a la gente que vivía en hoteles muy finos y en realidad trabajaba en ellos, pero salía muy bien vestido de los hoteles para que creyeran que estaba hospedado ahí. Como Cantinflas cuando modelaba los trajes de la sastrería. Igual, sí. O como Cantinflas cuando fue el rey de los diamantes. Eso, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Ese episodio es maravilloso, ¿eh? Sí, claro. El rey de los diamantes. Todo el mundo creía que Cantinflas era el tipo más excéntrico del mundo, ¿no? El dueño de los diamantes más grandes del mundo y andaba vestido con unos estirpes todos ridículos, pero la gente no lo cuestionaba porque era el rey de los diamantes, justamente. O sea, al final, los cuentos también, hablando de los tres cerditos, también, y del gato con botas, nos dicen que en la sociedad en la que vivimos hay que tener cierto estatus, cierto nivel para poder alcanzar ciertas cosas. Es muy triste, pero así es. O sea, lo que voy a decir es solo una analogía que la digo en este momento. No quiero decir que así sea, ni lo aclaro antes. Lamentablemente, en el cielo hay un Dios y en la tierra hay otro. Decía Marcelo Bielsa, el exentrenador de la selección argentina, y creo que ahora es entrenador de la selección uruguaya. Cuando uno huele mal, nadie se le va a acercar. Cuando usted huele a perdedor, tampoco. Cuando usted está fabricando un triunfo, tampoco nadie se le va a acercar. La gente se le va a acercar cuando usted triunfó, cuando huele bien y cuando se ve bien. Nada más. Y es triste, pero así es. Y lo podemos ver calcado aquí en el gato con botas, definitivamente. Es maravilloso. Nos quedan, Randall, unos minutos. Ok. No sé si hablamos del tercer cuento rápidamente. Yo creo que no nos da tiempo, pero así muy rápido vez ¿Cuál podemos hablar. ¿Cuál podemos hablar? Vos tenés acá Juan y las habichuelas mágicas, que creo que te apasiona mucho y te gusta mucho, y hace poco lo leíste con tu hijo. Tremendo. De Hans Christian Andersen, que tiene un historial de cuentos increíbles. Yo tengo un libro de Hans Christian Andersen que le compré a mi hijo. Montones de cuentos maravillosos tiene. Sí, este Juan y las habichuelas mágicas, pues tiene un trasfondo económico muy importante, ¿ah? Bueno, se liga muy bien con lo que venimos hablando. Hay una familia en una situación crítica, ¿verdad? Y la mamá manda al hijo a ver qué puede negociar con el único recurso que les queda, ¿verdad? Que es una vaca. Perdón, estoy mal. Así Juan y las habichuelas mágicas se le atribuyó erróneamente a Hans Christian Andersen. Sí, que es el del patito feo. Pero en realidad es de Benjamin Tabart. Pero siempre se ha dicho que es de Hans Christian Andersen. Sí. Okay, parece como que hay un sesgo ahí. Sí, hay una confusión. Pero al final de cuentas, cualquiera de los dos que lo haya escrito es... Sí, pero es maravilloso el cuento. Es buenísimo. Pero sí, el tema histórico, el tema económico es importante en el cuento. Es decir, una familia pasa necesidades, pobreza extrema, y de pronto este chico va y cambia sus únicos ahorros. Le venden humo, ¿ah? Volvemos a eso, le venden humo. Me corregí si me equivoco. Bueno, ahora que dices vende humo, hay un libro que usan mucho los vendehumos como referencia, pero a mí me parece un buen libro, si lo sabemos encaminar, que es el de Camilo Cruz, La Vaca. Sí. El doctor Camilo Cruz. Es muy similar. Sí. Se le fue la vaca, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Sí. Cambió sus ahorros. Y trajo unos benditos casó sus ahorros frijoles, las habichuelas. La madre brava los tiró por la ventana y resulta que de las habichuelas nació una enredadera enorme hasta el cielo. Nació una oportunidad. Nació la oportunidad.
Y entonces él va, hay ciertos cuestionamientos que podríamos hacer en este cuento, como que el carajillo le roba al ogro, que sale otro famoso ogro ahí, Sí. que sube al El carajillo castillo. se encuentra una máquina que tiene el ogro, ¿no? Que produce oro. Sí, produce unas monedas. Unas monedas al día. Pero es interesante, tira una moneda al día. Una moneda al día. Pero cuando ya él descubre eso, había lo que pasa es que, le voy a decir qué es lo que pasa con Juan y las habichuelas mágicas. El chamaco va y agarra a la gallina a los huevos de oro. La famosa gallina a los huevos de oro. Pero ellos descubren a la pobre gallina, empiezan a vivir muy bien, pero aquí es donde va vamos a ver, pero ya cuando la gallina se descubre y no echa más huevos, ahora sí está, y eso lo escuchamos mucho en la vida real, se le acabó la gallina a los huevos. Se lo llevó puta. Exactamente. Entonces tiene que volver a subir, ir a ver qué se roba. Digo yo, obviamente son cuentos y están hechos así por una razón, pero él pudo haber aprovechado los huevos de oro para producir otras cosas. Claro. O para ahorrar y después invertir y multiplicar. Por eso te digo, tiene una enseñanza económica importante. Exacto. Si hubiera llegado un vendedor de humo de estos, le dice, no compre eso, compre, ¿cómo se llama ahora estas monedas? Criptomonedas. Criptomonedas. Lleve mi curso para invertir. Lleve mi invertir. curso para que sepa invertir en criptomonedas, ¿verdad? Y entonces, probablemente Juan no hubiera perdido la gallinita de los huevos de oro así como la perdió, sino que lo hubiera perdido en bitcoins o en Y el vacilón es que esos maes te dicen cómo llegar a ser millonario, cómo ser un gran empresario, cómo ser un gran vendedor y no tienen nada. No, desde la playa con una laptop te haces millonario. No venden, pero ni una bolsa de limones. No, nunca han vendido ni apretados. No, exactamente. Entonces el carajillo después se le acaba la gallina y viene y entonces se ve limitado a una moneda diaria. Una moneda al día. Cuando tal Entonces vez, ya eso es una gran lección. cuando tal vez pudo Eso es una gran lección, ¿no? Sí, Aprender a administrar los recursos que tiene. lo que vos hablabas de la oportunidad, que a veces llega la oportunidad y no. Y aprender, vos pones no acá aprovechar. algo interesante en las notas que haces. Sí. Dice, aprender a vivir con el presente. La vez pasada lo hablábamos, creo, en el podcast. El presente es lo único que tenemos. Es lo único. Y hay que planificar, sí, pensando en futuro, pero aprender a vivir con lo que tengo ahora. Y cómo lo que tengo ahora lo potencio para poder vivir más adelante con esto que tengo ahora. Para cerrar, Bien, quiero hacer una analogía de todos los cuentos. Ahora que dices eso, creo que lo que voy a decir abarca los 3 cuentos porque tiene algo de previsión, de trabajo duro, de planificación. Los 3 cuentos tienen eso. De romper una zona de conformismo ahí. Sí. También en Juan y las habichuelas mágicas, sea como sea, se vieron obligados a romper una zona de conformismo, como pasa en el cuento de la vaca, le cortan la cabeza a la vaca, la tiran por el barranco, era el único medio de subsistir y tienen que empezar a idear otras cosas. Entonces, creo que eso que decías es muy importante. Hay que vivir el presente, pero entonces yo creo que uno tiene que pensar de una manera global. ¿A qué me refiero? Pensás lo que vas a hacer dentro de un año, lo que querés lograr dentro de un año, pero empezás a jalarlo para acá. ¿A qué me refiero? Eso de que lo que querés hacer un año lo dividís en meses. Lo de querés hacer en meses lo dividís en un mes, y lo que querés hacer en semanas y la semana en un día. No sé si me explico. Sí, muy bien. O sea, es hacerlo grande y después para traerlo al presente. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy para poder darnos esos pequeños pasos para llegar a eso? Y por supuesto rescatar, Randall, definitivamente los valores, yo los quiero llamar como los valores eternos, los valores que no pasan de moda, que son intrínsecos a la humanidad. Que nos dan los cuentos escritos en el año 1600. Sí, este Juan y las habichuelas, Y 1840. que todavía hay cosas que también hay cosas que tal vez ya se salen Más de viejo, contexto. 1600. Que tal vez hay cosas que obviamente se salen de contexto por el tiempo, pero hay otras que no. Hay otras que se mantendrán hoy y se mantendrán para siempre. Sí, yo creo que la literatura en general goza en su mayoría de una vigencia increíble. Y es en los cuentos donde mayormente se refleja. Literalmente. Sí, bueno, sí. cerramos acá. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar siempre con nosotros, por sus comentarios. Envíenos sus comentarios. Y recuerde, si es artista plástico y quiere estar acá presente, conversar incluso con nosotros, contáctenos. Nos interesa mucho hablar con usted y exhibir sus obras de arte. Nos estamos viendo, Orlando. Así es, los invitamos a seguir Quimeras Podcast en Instagram, en Facebook, en TikTok y por supuesto nuestro canal en YouTube. Y pueden escuchar el podcast en audio en Spotify. La vida es un puro cuento. Y después seguimos con más cuentos. Pura vida, nos estamos viendo. Nos estamos viendo, Randall. Pura vida.